Yo nunca imaginé que la palabra herencia pudiera dividir tanto a una familia. Durante años yo creí que el amor que teníamos era inquebrantable, pero cuando mis padres se fueron, algo dentro de mí también se quebró. De repente, todo se resumió a papeles, a documentos, a llaves y a silencios. Mi hermana Mayoere, con quien yo siempre tuve una conexión tan fuerte, empezó a convertirse en alguien que yo casi no reconocía. Las conversaciones se convirtieron en discusiones, los recuerdos se convirtieron en acusaciones y el amor se convirtió en un campo de guerra. Yo me acuerdo del día en que salí de la casa de mis padres por última vez. Las paredes parecían mirarme, siendo testigos de algo que yo no quería admitir. Yo estaba con rabia, una rabia que quemaba despacio, como un carbón encendido dentro del pecho. Por fuera, yo decía que estaba todo bien. Por dentro, yo alimentaba cada detalle de la ofensa, cada palabra maldita que había sido dicha ese día. El rencor se volvió mi compañero de todas las mañanas. Y cuanto más yo oraba, más distante sentía a Dios. Yo seguía yendo a la iglesia, cantando, sonriendo, pero algo en mí estaba endurecido. Yo escuchaba sobre perdón, pero mi corazón se cerraba. Pensaban, ellos no saben lo que ella me hizo. Era como si yo hubiera construido una muralla alrededor de mi dolor y yo misma hubiera perdido la llave. Las noches se hicieron largas. Yo me acostaba y en mi mente todo se repetía en las palabras duras, la mirada fría, la sensación de traición. Y cuanto más pensaba, más justificaba mi rencor. Yo decía, yo tengo razón. Ella es la que me debe una disculpa, pero sin darme cuenta, yo me volví prisionera de aquello mismo que más condenaba. La rabia se volvió mi idioma secreto y mi corazón una casa oscura. A nada florecía, ni la oración, ni la fe, ni el amor. Fue en ese tiempo que empecé a darme cuenta. No era solo la relación con mi hermana la que estaba rota, era mi comunión con Dios. Si tú también ya sentiste ese peso, esa mezcla de dolor, injusticia y saudade, esa mezcla de dolor, injusticia y tanta falta de alguien, quédate conmigo, porque yo también pensé que nunca iba a poder perdonar, hasta que Dios me mostró otro camino. Cierta noche, yo miré al espejo y casi no me reconocí. Mi rostro estaba cansado, mis ojos duros y mi alma pesada. Fue ahí que entendí que yo no estaba solamente Jero menos y yo estaba aprisionada. Yo intentaba orar, pero las palabras no salían. La oración, que antes era un refugio, se volvió silencio. Era como si Dios estuviera distante. Pero, en el fondo, era yo quien había cerrado la puerta. Un día, una amiga me preguntó, ¿tú ya pensaste en perdonar? Yo respondí con ironía, ¿perdonar? Ella destruyó todo. ¿Qué perdón merece? Pero esa pregunta se quedó haciendo eco en mi mente por días. Y cada vez que yo pensaba en eso, una voz suave dentro de mí decía, ¿y si el perdón es lo que va a liberarte? En ese tiempo, yo todavía no lo sabía, pero Dios ya estaba empezando a prepararme para algo. Un encuentro, un giro y una sanidad que yo jamás imaginé posible. ¿Tú ya te diste cuenta de cómo la falta de perdón nos encierra más que el error del otro? A veces, lo que llamamos justicia es solo el miedo de abrir otra vez el corazón. Yo no planeaba ir a aquel culto. Sinceramente, yo no tenía ganas de oír nada más sobre perdón. Era una palabra que me irritaba, pero algo dentro de mí insistió. Una voz mansa, casi imperceptible, decía Ambi, yo quiero hablar contigo hoy. Yo me senté en el último banco, queriendo pasar desapercibida. Mientras las personas cantaban, yo me quedé en silencio. Observaba los rostros alegres a mi alrededor y me preguntaba, ¿cómo pueden adorar con tanta ligereza mientras yo todavía cargo este peso aquí adentro? Fue entonces que el pastor abrió la Biblia. La lectura cayó en Efesios, las 4:31-32. Quítense de encima toda amargura, indignación e ira, gritos y calumnias, así como toda maldad. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo en aquel instante
El sonido de la voz de él pareció bajar, y esas palabras hicieron eco directamente dentro de mí, como si el propio Dios hubiera susurrado mi nombre. Fue como si un espejo invisible se rompiera delante de mí. Yo vi quién yo era. Vi cuánto la amargura había tomado mi alma por completo, y entendí, con dolor, pero también con claridad, que el rencor era la cadena que no me dejaba sentir la presencia de Dios. Las lágrimas vinieron antes incluso de que yo lograra orar. Yo lloraba en silencio, intentando esconder el rostro, pero sentía que algo se estaba quebrando, algo que hacía mucho tiempo yo intentaba sostener sola. Aquel día, yo no le pedí a Dios que me hiciera olvidar lo que pasó. Yo le pedí que Él me enseñara a liberar mi corazón. Y fue ahí que todo empezó a cambiar. Después del culto, volví a casa en silencio. Abrí la ventana del cuarto y dejé que el viento entrara. Por primera vez en mucho tiempo, sentí ganas de respirar profundo. Tomé mi Biblia, que estaba cerrada hacía semanas. La abrí al azar y encontré otro versículo. Ancrea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu firme. Salmo 5, la 1 y 10. Yo cerré los ojos y dije: Señor, mi corazón está sucio, pero si tú quieres, tú puedes limpiarlo. Fue simple, fue Geao, y fue el inicio de mi transformación. A partir de aquel día, yo empecé un nuevo tipo de oración, ya no pidiendo que Dios cambiara a mi hermana, sino que cambiara mi mirada sobre ella. Cada noche era una batalla. Había días en que yo lloraba de rabia y decían: Señor, yo quiero perdonar, pero todavía duele demasiado. Y él, en silencio, me sostenía. Yo empecé a recordar momentos simples, cuando ella me peinaba el cabello, cuando yo era pequeña, las risas que dábamos cocinando juntas, las veces en que ella me defendió cuando yo todavía era adolescente. Y cuanto más yo recordaba esos momentos, menos fuerza tenía el odio dentro de mí. Era como si Dios estuviera restaurando la memoria del amor, poco a poco, con ternura. Cierto día, mientras hacía café, una frase vino a mi mente: en tú estás sosteniendo algo que no nació para ser tú. Parecía una voz suave y firme. Yo sabía lo que era. Yo estaba sosteniendo el derecho de juzgar, como si yo tuviera poder para decidir quién merecía amor y quién no. En ese instante, yo entendí que el perdón no era sobre quién estaba en lo cierto, era sobre quién estaba libre. Yo tomé el celular y abrí la conversación con ella. La pantalla en blanco me miraba como un espejo. Mis manos temblaban. Escribí: hola, mana, ¿puedo llamarte mañana? Borré, escribí de nuevo, borré otra vez, hasta que finalmente apreté enviar. Mi corazón latía tan fuerte que yo casi lo escuché. Ella respondió horas después: claro que sí, puedes. Sí, fueron 2 palabras simples, pero dentro de mí parecía que el cielo se había abierto. Al día siguiente, cuando escuché la voz de ella, sentí el mismo nudo en la garganta que yo sentía cuando era niña. Nos quedamos en silencio por unos segundos. Después, ella dijo bajito: yo también te extraño. Yo lloré. Y por primera vez en mucho tiempo, yo no lloré de rabia, lloré de paz. A partir de aquel día, algo cambió en mí. No pasó de un modo mágico ni rápido. El perdón fue llegando despacio, como el amanecer después de una noche muy larga. Yo pasé a orar por ella todos los días. Yo ya no oraba pidiendo justicia, sino pidiendo que Dios la bendijera. Y con cada oración, el peso bajaba un poco más. Yo empecé a entender que el perdón es un tipo de muerte, la muerte del orgullo, de la necesidad de tener razón, de la necesidad de tener el control. Pero toda muerte en Dios trae resurrección. Y poco a poco, el amor resucitó entre nosotras. Yo volví a visitarla meses después. La primera vez que nos abrazamos fue extraño, pero también fue hermoso. Había dolor, pero había gracia. Había pasado, pero había comienzo otra vez. Dios no borró nuestra historia. Él la reescribió con lágrimas y misericordia. Yo aprendí
que perdonar no es olvidar lo que hicieron contigo. Es elegir no cargar más lo que Dios ya llevó. Y cuando ese entendimiento bajó de mi mente a mi alma, la paz llegó, silenciosa, profunda y verdadera. El perdón no cambia el pasado, pero transforma completamente el presente. Si tú estás luchando contra el rencor, acuérdate, a Dios no quiere solamente curar la herida. Él quiere liberar a ti. Él quiere liberarte. Pasó un tiempo desde aquel primer abrazo y aún con todas nuestras diferencias. La relación con mi hermana empezó a florecer de nuevo, despacio, con cuidado, como una planta que vuelve a nacer después del invierno. Pero lo más hermoso es que no fue solo nuestra relación la que cambió. Fui yo. Dios transformó mi mirada. El mismo corazón que antes juzgaba, ahora tenía compasión. El mismo corazón que guardaba rabia, ahora deseaba paz. Un día, yo fui a visitar la tumba de mis padres, llevé flores, cosa que no hacía años. Mientras yo colocaba el arreglo sobre el mármol frío, sentí una presencia suave, casi como un abrazo invisible. Y fue allí, en ese silencio, que Dios habló conmigo. No fue una voz audible, sino una certeza que se instaló en el fondo del alma. Hija, el perdón no fue para ella, fue para ti. En aquel instante, todo tuvo. Yo percibí que el rencor me había mantenido presa en el pasado, pero el perdón me colocaba de vuelta en el presente, en el tiempo de la gracia, donde Dios habita. Eu me arrodilhei e chorei, pero ese llanto ya no era de dor, era de gratidão. Yo sentí que Dios me había liberado del peso que yo misma cargaba. Yo miré al cielo y dije: Señor, gracias por enseñarme que perdonar es liberar el propio corazón. Y en ese mismo instante volvió a mi mente aquel versículo de Efesios: quítense toda amargura, sean bondadosos y compasivos, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó en Cristo. Esta vez, esas palabras no me hirieron. Ellas me sanaron. Algunas semanas después, mi hermana vino a visitarme. Trajo un pastel de maíz, el mismo que hacía nuestra mamá. Nos sentamos a la mesa y por algunos segundos nos quedamos en silencio, como quien reconoce el milagro sin necesidad de decir nada. Ella tomó mi mano y dijo: yo oré tanto para que volviéramos a hablarnos. Yo sonreí. Y por primera vez, esa sonrisa vino del alma. No hubo grandes discursos ni lágrimas dramáticas. Hubo solamente lo que Dios más ama: ver a dos corazones humildes, restaurados por el amor. Desde entonces, yo empecé a ver el perdón como una semilla. Cuando tú la plantas, tal vez la tierra todavía esté dura, pero con el tiempo, Dios manda la lluvia correcta y algo nuevo empieza a brotar. El perdón no es el final del dolor, es el inicio de la cura. Es el punto en que la historia deja de ser sobre quién se equivocó y pasa a ser sobre quién fue transformado. Hoy, cuando pienso en todo lo que viví, yo consigo ver cuánto Dios usó ese conflicto para moldearme. Antes, yo le pedía que Él quitara el dolor. Ahora yo le doy gracias, porque fue a través de ese dolor que Él me reveló su corazón. Yo descubrí que perdonar es el gesto más parecido al amor de Cristo, porque solo quien ama es capaz de soltar lo que el otro nunca supo sostener. Y cuando yo solté, Dios me devolvió la paz. Hoy, mi hermana y yo caminamos juntas otra vez. Todavía tenemos diferencias, claro, pero ahora existe respeto, cariño y algo que antes parecía imposible a ligereza. Y a veces, cuando yo la veo sonreír, yo pienso: valió la pena dejar que Dios venciera dentro de mí. Tal vez tú también estés cargando un dolor así. Tal vez alguien te hirió profundamente y tú sientes que el perdón es un paso grande de May, demasiado grande. Pero déjame decirte algo: tú no necesitas perdonar porque el otro lo merece. Tú perdonas porque tu corazón merece descansar. Dios no pide lo imposible. Él te ofrece la fuerza para hacer lo que libera. Señor, tú conoces el peso que tantos corazones cargan. Tú sabes de las heridas, de las palabras que lastimaron, de los silencios que alejaron,
de los lazos que se rompieron. Yo pido, Padre, entra en los recuerdos de quien está escuchando esta historia, toca donde duele, sana donde hay resentimiento y enséñanos el perdón en -n, o el perdón fácil, sino ese que viene de tu gracia. Líbranos del orgullo, de la amargura y del deseo de tener la razón, que podamos mirar a quien nos hirió con los ojos de Cristo, llenos de misericordia y de amor. Y si es posible, Señor, restaura lo que se perdió. Pero, por encima de todo, danos paz. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta historia habló contigo, comparte este video con alguien que necesite oír sobre perdón. Y si Dios ya te ayudó a perdonar a alguien, escribe en los comentarios: "An Dios me libertó, an Dios me liberó". Tú no imaginas cuántas vidas tu testimonio puede tocar. Hoy yo solo puedo decir una cosa: a mi rencor se volvió paz, y la paz se volvió propósito. Porque cuando Dios entra en el dolor, Él nunca se va sin dejar amor.